Un saludo muy afectuoso, mis amados. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, les saluda muy afectuosamente. Hoy vamos con la serie de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la segunda de la serie. Y hoy vamos a hablar del despojo de nuestro Señor Jesucristo, el gran ejemplo. Jesucristo se despojó de su gloria, se despojó de su trono para darnos a nosotros ejemplo, que nosotros nos despojemos de un trono en el que nos hemos montado sin tener ningún trono, siendo soberbios, prepotentes, orgullosos y vanidosos, nos encumbramos a nosotros mismos, sin tener razón para ellos, no siendo nada, nos volvemos orgullosos, soberbios, prepotentes, altivos, y debemos bajarnos de esa nube. Jesucristo se bajó de su trono real, siendo el verdadero Dios. En el huerto del Edén, Dios le dijo al hombre que el día que pecara, ese día moriría. Y el hombre escogió hacer su propia voluntad, seducido, tentado y persuadido por la serpiente, por Satanás, va a hacer su propia voluntad, olvidándose del Dios eterno que lo creó, lo hizo perfecto y lo puso en un mundo perfecto, y desechó la voluntad de Dios para hacer la voluntad de un desconocido. Con que Dios te ha dicho, empieza a meter mentiras. Entonces Dios es mentiroso. No moriréis, Él es mentiroso. Seréis como Dios, no, Él es celoso. Y empieza a organizarle la mentira más pavorosa, y el hombre se la cree y dijo: seréis como Dios. Ahí que, ¿cuál fue el pecado? La codicia. El ser humano es codicioso, quiere ser más de lo que es, siendo nada. Nosotros podemos ser más solamente cuando Jesucristo nos haga más, pero no en otra forma o bajo otra circunstancia. Entonces el hombre pecó y tenía la necesidad imperiosa de encontrar un Salvador. Y ese Salvador había sido organizado desde la eternidad. Por la sangre del pacto eterno, Hebreos 13:20, por la sangre del pacto eterno, Jesucristo vino a darnos salvación, haciendo Él en nosotros lo que le agrada, para que hagamos nosotros su voluntad. Hebreos 13:20. Tenía que ser Dios el Salvador y tenía que ser hombre. Tenía que ser hombre porque la deuda estaba a cargo del hombre pecador. El que pecó fue el hombre, y el hombre tenía que pagar la deuda. Y tenía que ser Dios porque tenía que presentarse ante Dios con la sangre y decir: Padre, he pagado por el hombre pecador. Y nadie puede presentarse ante un Dios santo sino el mismo Dios. El Hijo se presenta como Redentor, y con su sangre, no en la antigüedad se presentaba el sumo sacerdote ante el tabernáculo con la sangre de un animal, un sustituto, con sangre ajena, por los pecados de ignorancia del pueblo y por los pecados suyos, por sus propios pecados, porque él también estaba rodeado de debilidad. Y en la cruz del Calvario Jesucristo se presenta como sumo sacerdote y va a la cruz para derramar su sangre y para llevarla al cielo, no en el tabernáculo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, con la sangre propia, no con la de otro, sino con la propia, y por los pecados ajenos, no por los propios, porque no los cometió, y Jesucristo nos dio salvación. Por eso tenía Jesucristo que despojarse de su gloria, y nos dice en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El gran ejemplo es Él, porque 2 versículos antes nos está diciendo: nada hagamos por contienda o por vanagloria. Somos belicosos, problemáticos, compramos peleas, nos metemos en pleitos ajenos, se la montamos al que sea. Y Dios nos dice: bienaventurados los pacificadores. Hay una bienaventuranza hermosa de los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué significa ser pacificador? Pues un pacificador sí es aquel que pone a varias personas que están en conflicto, las pone en acuerdo y en conciliación y en paz. Pero esta sería entonces una salvación por obra, si lo entendemos así, porque serán llamados hijos de Dios, y somos llamados hijos de Dios es solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La verdadera pacificación
hay una pacificación en poner en acuerdo y en conciliación a los que están en enemistad, discordia y pleito. Pero la más grande y la verdadera pacificación es poner en acuerdo al hombre pecador con Dios. ¿Por qué? Porque hijo nos es nacido, hijo nos es dado, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, que nosotros como unos intermediarios temporales ponemos a la gente en relación con Dios, y ya cada ser humano puede relacionarse con Dios directamente. Nosotros somos esos embajadores de Cristo para predicar el Evangelio y decirle a la humanidad: reconcíliate con Dios, reconcíliate con Él, pide perdón por tus pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces el Dios eterno dejó su trono de gloria para hacerse hombre y para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa semejante? Que en cuanto a su naturaleza humana fue perfecto humano, ¿sí? Pero fue diferente en cuanto Él no pecó. Semejante porque fue hombre, pero diferente porque en Él no hubo pecado. El único ser humano que ha pisado la tierra y no pecó se llama nuestro Señor Jesucristo. Pero eso nos dice la Escritura, que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por cuanto padeció, nos dice Hebreos capítulo 2, aprendió la obediencia y clamaba con ruegos y súplicas al que le podía salvar. Y por cuanto padeció, fue perfeccionado, como habiendo sido perfeccionado como el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, dice Hebreos 5:9. ¿Cómo que perfeccionados? ¿No es Dios perfecto? Jesucristo era perfecto, pero no había sido perfeccionado como Salvador porque todavía no había muerto. Te pongo el ejemplo: hay un gran atleta y está apenas entrenando y no ha competido. ¿Cuándo es un perfecto campeón? Cuando se perfecciona la competencia y lícitamente gana, es coronado como campeón, es perfecto campeón. Jesucristo, siendo Salvador, no había llevado a cabo la obra de la salvación solo hasta que fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre y murió en el lugar del pecador. Allí fue perfeccionado como Salvador. Y entonces nos dice la Escritura que mi siervo será puesto muy en alto. Mi siervo, nos dice la Escritura, será puesto muy en alto, Isaías 52:13, y empiezan los sufrimientos del siervo. Pero después de todos estos sufrimientos nos dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó mayor gloria que ellos. Entonces fue puesto muy en alto después de su encarnación, porque en la última oración, en la oración ya cuando iba para la pasión, muerte y resurrección, Jesucristo clama al Padre y le dice en Juan 17:5, Padre, glorifícame con la gloria que tuve a tu lado antes de que el mundo fuese. Y Jesucristo va a la cruz. El que va a la muerte va a la frustración de sus planes, pero Jesucristo fue a la cruz, a la muerte, a la culminación del plan perfecto de Dios para hacer la salvación de la humanidad. El que puede lo más, puede lo menos. Él pudo formarte en el vientre de tu madre. Él pudo darte salvación, Él puede sacarte de las dificultades que estás atravesando en este momento, sean las que sean. Te están amenazando, te están oprimiendo, estás en deudas, estás en ruina, estás a punto de divorciarte, no quieres divorciarte, has arruinado tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tienes ruina laboral, dificultades económicas, estás padeciendo enfermedad, estás en depresión, temor, miedo, incertidumbre, angustia, ansiedad. Pues tenemos un Dios eterno que se hizo hombre y sufrió en tu lugar para que tú fueses puesto en los lugares celestiales, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dice Isaías 45:23 que ante mí, ante Jehová, se doblará toda rodilla, y es ante Jesús, el Jehová, ante quien se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es nuestro Dios, y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Ve a la salvación, ven a la salvación, ven a los tiernos brazos de nuestro Salvador Jesucristo. Dile que lo necesitas, inclina tu rostro y dile conmigo. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra,
dejaste tu trono de gloria, te hiciste hombre y padeciste en mi lugar. Venciste el dolor, la enfermedad, la muerte, y te levantaste de entre los muertos y te sentaste a la diestra de la majestad en las alturas para darme salvación. Gracias, Señor. Recibo esa salvación, Señor, y tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.